La indagación guiada como estrategia de enseñanza de las ciencias experimentales. Hoy vamos a ver que la mejor manera de aprender ciencia escolar es practicándola. ¿Por qué hablo de ciencia escolar? Cuando los científicos están investigando algo, por lo regular lo hacen en un ámbito desconocido, es decir, lo que están investigando, saben poco de él y es justo el que se sabe poco de ese tema el que los impulsa a seguir haciendo sus investigaciones. Pero, ¿qué sucede con la ciencia escolar? La ciencia escolar es un conocimiento que ya está documentado, ya se conoce, aunque en muchas ocasiones es desconocido para el niño. Sin embargo, esta ciencia escolar se va aprendiendo solo si practicamos ciencia, si practicamos hacer ciencia en las aulas. Haciendo ciencia, haciendo trabajo experimental, el alumno aprende contenido científico, es decir, conceptos importantes o básicos dentro de la ciencia, pero también aprende a hacer ciencia, aprende los procedimientos que utilizan los científicos para descubrir conocimiento nuevo. Aprende qué es la ciencia y cómo ésta se va construyendo a lo largo de la historia. Hacer ciencia también genera una actitud positiva hacia cómo va el humano construyendo el conocimiento y los alumnos, al estar involucrados en prácticas de indagación, pues se sienten muy motivados a seguir aprendiendo, a seguir adquiriendo conocimiento. Y finalmente, esta manera de trabajar desarrolla un pensamiento crítico en el alumno. La clase de hoy la vamos a dividir en 4 secciones. ¿Cuáles son los temas que vamos a trabajar? Primero, vamos a intentar establecer qué significa indagar, qué es la indagación. Después hablaremos del ciclo de la indagación en términos muy generales, porque vamos a ver que a veces cada autor maneja, algunas especificaciones dentro de este ciclo, pero vamos a ver los pasos generales. Luego vamos a hablar sobre los distintos tipos de indagación que existe y finalmente vamos a hablar de por qué hacer este tipo de trabajo es tan emocionante. Empecemos con ¿qué es la indagación? ¿Qué es indagar? Bueno, este proceso de obtener información sobre el mundo natural a partir de hacer experimentos, a partir de interactuar con él, ha sido desarrollado a lo largo de mucho tiempo. Y John Dewey dice que la indagación es pensar como un científico, ¿no? Entonces queremos a nuestros niños que piensen como científicos. También se habla de la indagación, que ésta se alcanza cuando el contenido y los conceptos son realmente comprendidos en el contexto de cómo fueron descubiertos. Es decir, ¿qué motivó a estos investigadores a buscar esa información? Y finalmente, estos resultados, ¿cómo me pueden llevar a futuras investigaciones o futuras indagaciones? También está la propuesta de que la indagación es el desarrollo progresivo de ideas científicas a través de aprender cómo investigar y cómo construir el conocimiento para tener una mejor comprensión del mundo que nos rodea. Entonces, indagar es aplicar estas herramientas del pensamiento científico a problemas del mundo cotidiano. Pero, ¿qué significa indagar en el aula? O sea, ¿qué significa hacer indagación en los salones de clase? Hay muchos investigadores que tienen una gran diversidad de definiciones sobre el tema, pero todos ellos mantienen en común 4 rasgos. El primero es que hacer indagación es fomentar que los estudiantes se pregunten, que los estudiantes se cuestionen. ¿Por qué sucede eso? ¿A dónde se va el agua cuando se secan las cosas? ¿Por qué llueve?
cómo obtiene su alimento las plantas. La idea es que los chicos empiecen a estarse cuestionando todo el tiempo del mundo que les rodea. La indagación también motiva el aprendizaje de las ciencias. Como están tan involucrados en este proceso de crear conocimiento, entonces es una alta motivación a seguir haciendo este tipo de trabajo. Y obvio, fomenta las habilidades de experimentación, las habilidades para obtener información de primera mano. Es verdad que se puede trabajar con información de los libros y de fuentes bibliográficas, pero no hay nada más enriquecedor que obtener información directo de un experimento. Y finalmente, indagar implica fomentar las habilidades del pensamiento científico, es decir, a tener una actitud crítica hacia cómo se obtiene el conocimiento, a si mi experimento estuvo bien hecho o no, al trabajo en equipo, etc. Entonces, la idea principal de la indagación en el aula es poner en acción las habilidades científicas, tanto de experimentación como de pensamiento, para resolver un problema actual y real. Obvio que es un problema actual y real para el niño. Es decir, aunque este conocimiento ya se conoce y está muy bien documentado en la bibliografía, es desconocido para nuestros alumnos. Entonces, ahí es donde está el punto. Ellos van a ir descubriendo algunos aspectos relevantes del tema que se quiere trabajar y otro se irá apoyando en fuentes bibliográficas. Entonces, indagar es manos a la masa y mentes trabajando. Vamos a poner a nuestros chicos a hacer una labor de investigación, una labor de indagación. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, con el ciclo de la indagación, que implica tener un problema o una pregunta que detone la curiosidad de nuestros alumnos, que los enganche a seguir estudiando algún tema, y vamos a ver que está llena de una serie de fases que finalmente nos lleva a obtener información y preguntarnos si pudimos contestar la pregunta inicial o pudimos resolver nuestro problema. Es muy importante que cuando nos aventuremos a hacer indagación en nuestro salón, realmente recorramos todo el camino completo de este proceso, de esta técnica. Es decir, vamos a plantear una pregunta a nuestros alumnos, que sea una pregunta o un problema real para el niño. Luego vamos a discutir qué saben ellos del tema, qué ideas tienen acerca de este. Por ejemplo, podemos traer un trapo mojado y ir viendo en el tiempo cómo va secándose. Y la pregunta sería, ¿a dónde se va el agua? ¿A dónde se fue el agua que estaba antes en el trapo? Y entonces escuchar cuáles son las ideas de los niños, qué piensan al respecto. Y podemos ir a investigar datos de lo que se sabe de a dónde se va esta agua. Y después establecer posibles hipótesis o soluciones a nuestro problema. Pero no son nada más ideas de yo creo que pasa esto, sino vamos a intentar hacer ideas que puedan ser experimentables o hipótesis que tengan alguna base a la experiencia de los niños. Ya que tenemos una idea de la posible solución, tenemos que buscar investigaciones o experimentos que nos lleven a probar esas ideas, que nos lleven a probar esas hipótesis. Finalmente hacemos el experimento, registramos los datos y los analizamos para ver cómo esos datos apoyan o no nuestra propuesta. Es decir, si los niños piensan que esa agua, por ejemplo, se pasa a la mesa, ¿no? Si yo pongo un trapo mojado y parte de las ideas es que esa agua se fue a la mesa, ¿qué experimento podemos hacer para probar eso? Y ya que hagamos el experimento, podremos poner, por ejemplo, distintos cartones que se marquen si hay presencia o no de agua. Y ya que tengamos el resultado, podemos contestar, no, el agua no se va a la mesa, o un poco del agua se fue a la mesa, pero no todo. Y entonces se registran los datos y se analiza si el resultado apoya o no nuestras ideas. Extraemos conclusiones de lo investigado
y ya podemos decidir si lo que nosotros pensábamos estaba correcto o no. Pero fíjense cómo hacemos todo este ciclo de la indagación, siempre tomando en cuenta las ideas de los niños y probando sus ideas en el laboratorio. Este ciclo de la indagación lo vamos a ver en muchísimos otros artículos y propuestas didácticas, no necesariamente como ciclo, a veces le llaman el camino de las ideas, como está en esta diapositiva, que tenemos una idea inicial, hacemos las predicciones, recolectamos información, pero al final de cuentas sigue esa misma lógica de tener un problema, qué pensamos sobre ese problema, cuáles podrían ser las soluciones y luego poner a prueba estas posibles soluciones. Y finalmente decidir si hemos o no contestado nuestra pregunta de investigación o nuestro problema. Entonces, vamos a utilizar como base el ciclo de la indagación que muestro aquí en la imagen. Está constituido por 6 secciones, 6 pasos, que obviamente todas empiezan al presentar un problema o un fenómeno que va a ser nuestro detonante. Es decir, vamos a presentarle al niño un problema o una pregunta. Por ejemplo, ¿puedo cambiar el color de un objeto sin pintarlo? Y esa va a ser nuestra pregunta detonante. Después vamos a expresar nuestras ideas, qué piensan ellos sobre el color. ¿Será una propiedad del objeto o será una propiedad de la luz que incide sobre ellos? Y después pasamos a la tercera etapa, en que ya que tenemos nuestras ideas, les vamos a dar buscar un experimento que me ayude a comprobar si lo que pienso o lo que piensan mis alumnos es lo correcto. Después vamos recopilando estos datos en tablas para ver si los resultados tienen alguna tendencia o muestran alguna solución a lo que habíamos pensado. Y finalmente buscamos estas pruebas que confirmen o refuten nuestras ideas. Y cuando digo nuestras ideas, estoy hablando de las ideas que nos hemos apropiado de los niños. Es decir, yo le planteo la pregunta, el grupo da algunas ideas o respuestas y esas se convierten en nuestras ideas. Y finalmente, en el paso número 6, obtenemos las conclusiones y decidimos si nuestra idea era lo suficientemente robusta como para explicar el problema o no lo es y tenemos que regresar al ciclo. Por eso le llamamos un ciclo, porque eventualmente tendríamos que volver a iniciar con otras ideas. Un especial interés o una especial atención debe tener las preguntas o situaciones problema que nosotros le presentamos a nuestros alumnos. Tiene que ser algo que los enganche, que los interese. Debe generar en el estudiante el deseo de querer contestarlas. Sí, queremos saber si podemos cambiarle el color a los objetos sin pintarlos. ¿Cómo se lo puedo cambiar? Debe tener una solución que no sea obvia, o sea, debe ser realmente un reto para ellos. Debe de ser además un fenómeno del mundo real, algo con lo que ellos puedan manipular, algo tangible. Debe ser lo más cercano y relevante para los estudiantes y deben ser preguntas que nos lleven a hacer experimentos, porque luego tenemos preguntas como si existe o no el alma, si existe o no Dios, y estas preguntas pues son difíciles de llevar a un ámbito de investigación científica. ¿Qué seguro no es indagación? ¿Las guías de laboratorio no lo son? ¿Contestar cuestionarios utilizando libros de referencia? ¿La clase solo expositiva del maestro? ¿O poner a prueba solo las ideas del maestro? ¿Ir al laboratorio cada 15 días de manera así constante no es hacer indagación? Muchos maestros con los que yo trabajo me dicen, no, pero nosotros vamos mucho al laboratorio. Ir al laboratorio no implica hacer un proceso de indagación. Se va al laboratorio cuando se necesite hacer un experimento, porque luego si no, uno hace experimentos por hacer
y estos experimentos no tienen ni un objetivo ni un contexto. Las propuestas de indagación solo son aquellas cuyo objetivo es que el alumno busque pruebas para contrastar sus ideas. Entonces, cuando nosotros ponemos a prueba las ideas de los niños en un experimento, estamos haciendo indagación. Ahora, ¿qué tipos de indagación hay? Diversos autores muestran una gama muy amplia de tipos de indagación. Nosotros nos vamos a concentrar en 3: la estructurada, la guiada y la abierta. En la estructurada, todo lo dirige el profesor. Es una lección como de pasos. El estudiante solo toma algunas pequeñas decisiones. Es con la que muchas veces más maestros nos sentimos cómodos. En la indagación guiada, que es la que en esta clase estoy promoviendo como estrategia para enseñar mejor ciencias, el profesor sí establece incluso el problema y puede tener una idea general de la ruta que quiere que sigan sus alumnos. De hecho, ya tiene hasta algunos materiales preparados y seleccionados, pero le confiere al alumno cierto grado de libertad para decidir en hacer uno u otro experimento. Y en la indagación abierta, el estudiante decide el problema, el protocolo, el camino para investigar, y ellos se hacen cargo, pues, casi de todo el proceso. El maestro nada más está ahí como apoyo por si se detienen en algún punto. Entonces, si graficamos la intervención del maestro y la toma de decisiones de los alumnos, vemos que la indagación guiada está como en medio. Es decir, sí hay una guía por parte del maestro, pero sí permite cierto grado de libertad en la toma de decisiones de los alumnos. La indagación guiada sirve muchísimo para la educación básica y unos chicos que ya han tenido varias experiencias en indagación guiada pueden llegar a la indagación abierta. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Pues que no es necesario que nuestros alumnos tengan autonomía en todas las fases. Hay fases que el maestro puede controlar. Y que los grados de apertura de la indagación pues tendrán que ir en aumento conforme el alumno vaya teniendo experiencias con este tipo de trabajo. Es decir, si es la primera vez que yo me enfrento a intentar hacer un proceso de indagación, pues lo voy a hacer más estructurado. Si ya me empiezo a sentir cómodo, muy probablemente al final del ciclo escolar yo pueda tener indagaciones más abiertas. ¿Cuál es el papel del profesor en esta propuesta? Pues debe de escuchar las ideas de los niños y las niñas, guiar los pasos para poner a prueba estas ideas y obviamente proveer los materiales. ¿Y qué cosas seguro no debe de hacer? Como dar la respuesta correcta, ¿no? Él como la fuente última de información. Eso no debe de hacer. Tampoco debe decir si las ideas de los chicos son correctas o incorrectas de antemano. Justo lo que vamos a hacer es probarlas. Y hacer comentarios como, ¡ay, cómo es posible que piensen así! ¿No? Obviamente los chicos piensan así porque tienen cierta edad y porque tienen mucha menos experiencia que nosotros. Entonces, ¿cuál es el papel del estudiante? Principalmente hablar y exponer sus ideas, hacer hipótesis, diseñar algunos experimentos. Si mis niños son muy pequeños o nunca han hecho un proceso de indagación, el maestro puede proponer el diseño experimental. Pero si ya tienen más experiencia, luego van a ver que hasta a los mismos niños se les ocurren maneras de probar sus ideas. Tienen que reflexionar sobre los experimentos que hagan, poder hacer predicciones, poder examinar unos libros o fuentes diferentes de información y tienen que aprender a comunicar sus resultados. Entonces, el profesor es el que debe favorecer un ambiente de trabajo de confianza para que los niños puedan expresar sus ideas y las puedan poner a práctica. Y es muy importante, una idea muy importante es no ir al laboratorio no me va a dar habilidades del pensamiento científico si estas prácticas de laboratorio son aisladas. Siempre deben de estar estructuradas en un proceso indagatorio
y con un objetivo. Es decir, vamos a hacer este experimento para probar esta idea. Y ya por último, hacer indagación involucra muchísimas emociones, porque hacer investigación, cuando estás haciendo investigación, probando ideas propias, pues te da mucha curiosidad, pero también puede ser muy frustrante, porque ¿qué tal que el resultado va en contra de lo que tú pensabas? Puede ser de gran alegría porque por el contrario, lo que tú pensabas es lo correcto. Va a haber etapas en las que puede ser bastante aburrido porque hay que leer en otros libros lo que otros piensan. Y obviamente genera mucha inquietud de finalmente saber cuál es la respuesta o cuál es la solución. Entonces, si nosotros tenemos una técnica en la que estamos enseñando contenido científico, habilidades científicas y habilidades del pensamiento, y además las mezclamos con muchísimos tipos de emociones, pues tenemos una estrategia muy fuerte, muy robusta para enseñar ciencias. Hasta aquí nos vamos a quedar en esta clase y en las sesiones posteriores estaremos trabajando en cada uno de los aspectos de este ciclo de la indagación de manera más profunda.